Sansón con su propia mano lo degolló y lo mató. Dice que lo cogió de la quijada, le abrió la boca y le partió la quijada en dos y lo mató. Y usted y yo podemos pensar, ¿por qué no atacó a la madre, que era más fácil, era una viejecita? ¿Por qué no atacó al padre, que ya era un viejecito? ¿Por qué atacó al más fuerte? Se lo voy a decir y le voy a dar una revelación en esta tarde. Atacó a aquel al que Dios tenía un propósito sobrenatural con él. Y te quiero decir una cosa en esta tarde. Aquellos que dicen, ¿y por qué Satanás me ataca? ¿Y por qué Satanás me vuelve en contra? ¿Y por qué Satanás me tiene que hacer esto y me tiene que hacer lo otro? Te lo voy a decir muy claro. Satanás te ataca porque sabe que hay un propósito de Dios contigo. Y cuando hay un propósito de Dios contigo, el diablo sabe a quién atacarle. Porque él no ataca a nadie que no le va a hacer nada. Él le ataca a alguien que sabe que le va a hacer daño. Por eso cuando tú recibes ataque del diablo, es porque hay un propósito de Dios, soberano, eterno y sobrenatural, contigo, con tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tu persona. Porque el león cuando ataca, o mejor dicho, el diablo cuando ataca, ataca a aquel que tiene el propósito de Dios encima. Y Sansón tenía el propósito. El propósito no lo tenía el padre, el propósito no lo tenía la madre, el propósito estaba en Sansón. Y te quiero decir una cosa, hay muchas veces que tú te preguntas y dices, ¿por qué el diablo me ataca? Y le dices al Señor, Señor, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa lo otro? ¿Y por qué el diablo le ataca a mis hijos? ¿Por qué me ataca a este área? ¿Por qué ataca a mi marido? ¿Por qué ataca a mi mujer? Te lo voy a decir muy claro, el diablo te ataca porque hay un propósito de Dios en tu vida. Si no hubiera propósito de Dios en tu vida, el diablo se iría a atacar al que tiene el propósito de Dios. Por eso las iglesias que andan sin propósito nunca experimentan el ataque del diablo. Las iglesias que andan sin propósito, que no están alineadas en el propósito, no experimentan el contraataque y la represalia del diablo. Por eso cuando usted y yo le hablamos a lo mejor de guerra espiritual, a ellos se les va la cabeza y dice, pero eso ¿por qué? Si eso no es necesario. No es necesario en ellos porque ellos no lo viven. Amén. Pero aquel que vive el propósito, escúcheme bien, le voy a dar una enseñanza ahora. Si usted está y vive en un propósito, usted no puede estar sin hacerle la guerra al diablo. Es decir, usted le tiene que decir al diablo, conmigo no vas a poder, en mi casa no vas a entrar, a mi mujer no la vas a tocar, a mis hijos lo suelta, a mi dinero lo suelta, porque Dios tiene un propósito conmigo. Pero dice que Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila. Y esa mujer llamada